Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Pedro Martínez desde las instalaciones de Home. Estoy acá desde mi lugar de trabajo tan añorado, aunque definitivamente nos da cierta nostalgia no poder estar fungiendo como a veces lo hacemos, pero ya ha cambiado todo el mecanismo para poderlo hacer. Siempre estamos sirviéndole al Señor, siempre lo hacemos de la mejor manera y hay que entender que las perspectivas han cambiado por el momento, pero servimos al mismo Dios y hay que servirlo de la misma calidad y de la misma forma. Esta hora quiero darte una palabra de bendición para tu vida, que nos aliente, que nos dé ánimos, que nos dé esperanza y que nos ayude más que todo a eso, lo que acabo de mencionar, que nos ayude a ver cómo las órbitas, cómo las situaciones cambian de perspectiva y por lo tanto la mentalidad y la manera de operar también debe de cambiar de perspectiva. De alguna forma a veces nos dan cierta nostalgia el no poder estar adorando a Dios en nuestros lugares, en nuestras iglesias. A mí en lo particular me pasa como pastor no poder estar predicando de manera libre en el púlpito como se hace habitualmente, sino tener que cambiar de forma para poderlo transmitir el mensaje, para poderte llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos da cierta nostalgia y creo que no solamente en el caso de las iglesias, sino algunos de nosotros en otro tipo de labores, a otro tipo de personas tal vez que se frecuenta, ya no puedes ver a la familia en su extensión o a las amistades en general, sino que tienes que estar en el núcleo y de alguna forma u otra las redes sociales nos ayudan un poco, no solamente a confraternizar, sino que también nos ayudan a poder estar pendiente de las situaciones y si las utilizamos de buena forma o de la mejor manera, pueden ser una bendición para nuestra vida las redes sociales. No así si lo hacemos en un sentido no conveniente. Recuérdate que la Biblia dice todo me es lícito, más no todo me conviene. Y las redes sociales son convenientes siempre y cuando las utilicemos de la manera correcta. Tengo una palabra hablando de esas perspectivas para ti esta hora y quiero leértela y se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Voy a leer hasta el 47 para que tengamos una mayor amplitud de la lectura. Dice la palabra del versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. He querido llevarte esta palabra, he querido leerte esta palabra para ver de alguna forma cierto ejemplo de la iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva, como algunos le llaman, y de alguna forma ver el ejemplo que debemos de tomar de ella. Alguien dice, debemos de hacer una réplica de la iglesia primitiva o debemos de hacer una réplica de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Y de alguna manera concuerdo y de otra manera no, y no me vayas a malentender, quiero explicarlo por qué. De acuerdo a la cultura, de acuerdo a la contextualización y al lugar donde estamos, hay que entender que la Biblia fue escrita en un pensamiento oriental y nosotros estamos en el occidente. Y que muchas cosas, lo que ya mencioné por cierto, muchas cosas como culturas, como la contextualización, no son igual, no es acorde al tiempo de Jesús. Hay un libro que lo recomiendo mucho que se llama Usos y Costumbres de los Judíos en tiempos de Jesús. Por lo tanto, hablamos de muchas cosas y costumbres que tenían en ese entonces que no van acorde a la cultura nuestra, pero que en sí, en su forma y en sus principios y en el principio de la palabra no cambia. Es decir, tal vez la manera de transmitir las cosas, la manera de transmitir el mensaje cambia, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Hay personas que dicen que debemos de hacer una réplica, pero hacer una réplica implica exegéticamente, estamos hablando del exégesis del por qué se escribió, para qué se escribió, para quién se escribió, implica que debemos de imitarlo todo.
y no todo está acorde, es decir, no podemos meter la iglesia del primer siglo al siglo XXI, no se puede de esa forma porque los tiempos han cambiado, aunque Dios sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo, la forma de presentarlo es diferente. Si no estuviera en este momento detrás de un celular o detrás de una cámara o detrás de las redes sociales o en el canal de YouTube transmitiéndote el mensaje del Evangelio. Por eso lo menciono, que no en sí es una réplica de la iglesia del primer siglo, pero si hay algo, o sea hay cosas que debemos de imitar de ellos o debemos de tenerlos como ejemplo. Una de ellas es su pasión, su perseverancia, esa facultad de tener un carácter sólido para tener la facultad y tener la disposición de morir por la causa, de morir por el Evangelio si fuera posible. Esa capacidad de poderse entregar a sí mismo en toda instancia, con toda la mente, como lo dice la palabra, y entregarse a tal grado de ser incluso hasta mártires del Evangelio. Hablando de la palabra mártir, en la Biblia, la palabra mártir, en el griego martureos, se menciona en una porción en Apocalipsis donde habla de Antipas, el testigo fiel. Esa palabra testigo es la palabra martureos y viene de mártir. Eran personas que estaban entonces dispuestas a entregarlo todo por causa del Evangelio. Entonces, si hay algo que hay que imitar a la iglesia primitiva o a la iglesia del primer siglo, es su pasión, su perseverancia, su carácter, su firmeza. Dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces habla de una firmeza. Y al ver entonces esa iglesia que nos dejó mucho y que nos sigue dejando por medio del canon bíblico, al ver esa iglesia que perseveró tanto, que se entregó su vida por la causa, me ponía a pensar entonces cómo comenzó el Evangelio, cómo inició el Evangelio en las casas, adorando a Dios, y como lo dice la palabra de esta forma. Y me llama mucho la atención la porción bíblica que acabamos de leer, porque primeramente habla de personas que perseveraban, o sea, dice que perseveraban, o sea, eran personas, no está hablando acá de los apóstoles, acá está hablando de la iglesia en general, acá está hablando del pueblo en general, perseveraba. ¿Pero en qué perseveraban? Perseveraban. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, hay que tener algo que de alguna manera cause cierta solidez en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual. Así como somos seres tripartitos, somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Biblia que Dios, el Padre, es espíritu, y tales adoradores son los que el Padre, son los que anda buscando en espíritu y en verdad. Es el Padre de los espíritus. De la misma forma, también tenemos un Padre terrenal, que es el Padre del cuerpo, que es el Padre biológico. Tuvimos que salir obviamente de un ser humano, de un hombre, somos seres humanos, y tenemos un Padre biológico. Todos los que estamos acá, los que me están escuchando a través de la cámara, a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, todos salimos de un Padre y tenemos un Padre terrenal. Por lo tanto, también es de alguna forma importante tener un Padre emocional. Y cuando me refiero a emocional, yo dije que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y el alma es esa composición de emociones, de sentimientos y voluntad. Tiene que ver con la mente es parte del alma, pero es un compuesto de algo más fuerte. En realidad el alma es nuestro propio yo, y esas emociones surgen desde ahí, y emociones mal formadas nos llevan a decisiones mal formadas, y decisiones mal formadas nos llevan a hábitos mal formados, y hábitos mal formados nos llevan a cierta cultura de perdición y mal formado obviamente, y de esa forma va creciendo mal y vamos produciendo fruto malo, vamos produciendo un crecimiento, pero un crecimiento malo. No me van a dejar mentir que hay personas que tienen 40 años pero parecen como que fueran niños de 13, y la misma razón es porque el crecimiento se les dio, crecieron corporalmente pero no trascendieron. Una cosa es crecer y otra cosa es trascender. Crecieron biológicamente pero no trascendieron en su mente. Entonces, en el punto de lo que estamos hablando, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es una enseñanza, o es la enseñanza que de alguna manera causa cierta solidez, como la columna vertebral de un cuerpo, causa cierta solidez en nuestra vida espiritual. Por eso que hay personas que dicen, bueno, espiritualmente yo oro mucho, sí, pero emocionalmente no se trabaja. Hay personas que trabajan mucho su cuerpo, y eso es bueno. La Biblia dice que el ejercicio corporal es bueno. Para poco es provechoso, dice, lo que significa es que es provechoso para esta vida,
pero no para el alma. Pero hay personas que no alimentan el alma, o si lo alimentan, la alimentan mal. Y yo siento que es preferible no alimentar el alma que alimentarla mal, porque alimentarla mal la hace obesa el alma, engorda el alma y la deforma para lo malo, para sentimientos malos, para situaciones malas. Entonces la Biblia habla que la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque en ese entonces todavía no existía el canon bíblico. La Biblia dice que ahora tenemos la palabra profética más segura. Yo no estoy en contra de los 5 ministerios, de hecho yo los predico, pero sí estoy en contra de falsos ministros y falsos profetas que andan declarando cosas que no son. Yo declaro en el nombre de Jesús que Jehová será tu pastor y que nada te faltará, y eso obviamente está en el canon bíblico, tú lo puedes leer. Yo declaro que tendrás bendición y que Él guardará tu entrada y tu salida. Eso lo dice la palabra. ¿Y a qué punto voy? Que ahora tenemos la palabra profética, dice la Biblia, más segura, y perseverar en la palabra nos hace sólidos, nos solidifica, nos hace firmes, perseverar en la palabra. Entonces es interesante ver cómo la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero, por lo tanto, trascender, y eso les ayuda, nos ayuda de manera emocional también. Dice, en la comunión unos con nosotros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Comunión. La palabra comunión, koinonía, esa capacidad de poder tener cierta armonía entre los hermanos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, y eso habla luego posteriormente que es como el buen óleo que desciende y que baja por la barba de Aarón y en las vestiduras. Y luego dice la palabra algo muy interesante que luego lo vamos a enlazar con Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, no puede haber bendición y vida eterna si primero no hay comunión. No puede haber bendición y vida eterna si primero no hay koinonía, si primero no hay armonía. Y esa armonía viene siendo una ofrenda agradable para Dios. La Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, y eso es nuestro culto racional. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una canción, una buena canción, porque hoy en día lastimosamente hay muchas malas canciones con muchos malos gustos, y en ritmos, pues para ritmos los colores, para gusto los colores, y hay muchos ritmos y muchos géneros que en realidad no están en mi apreciación como músico y como cantante, como persona que aprecia la música, pero para gusto los colores. Sin embargo, nuestra música, no sé si te pasa a ti, que escuchas de repente alguna canción que te ofende. Entonces nuestra vida debe de ser una melodía para Dios que no le ofenda a sus oídos, sino que al contrario, que le agrade, que sea una alabanza para ir. Hablando entonces de melodía, estamos hablando de 3 palabras clave. Estoy hablando de comunión, estoy hablando de armonía, y estoy hablando de melodía, que de alguna manera están entrelazadas. Esa comunión causa cierta armonía entre los hermanos, y eso causa una melodía para Dios. Y nótese, por ejemplo, en algún instrumento como el piano, tú tocas diferentes teclas y suenan de manera diferente, pero cuando haces un acorde, ese acorde hace que suene la melodía. Por lo tanto, tal vez algunos de nosotros somos diferentes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, pero nos une un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu, y eso nos hace vivir, o tenemos que en realidad vivir en comunión, vivir en koinonía, vivir en una armonía, y hacer juntos un acorde que lleve una armonía, que lleve una melodía al trono de la gracia de Dios. Y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso lo hacemos perseverando en la palabra, viendo que nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque de alguna manera a muchos de nosotros nos da cierta nostalgia no poder estar en los templos. Usted puede ver a muchos pastores, colegas y siervos de Dios que están en las redes sociales impartiendo el mensaje, al igual que su servidor. Pero de alguna forma u otra estamos intentando llevar el mensaje, pero muchos de nosotros incluso tenemos cierta nostalgia por no estar en los templos, por no adorar a Dios y tener esa comunión, ese face to face, que es de alguna manera una bendición, estar con los hermanos, estar juntos en armonía, estar juntos con esa alegría y sencillez de corazón. Pero alguien podría decir, entonces un virus los ha estancado, entonces un virus los ha cerrado, entonces un virus les ha cerrado la iglesia. Pero tengo un mensaje para ti
esta hora no se ha cerrado la iglesia para nada, es decir, se han cerrado los templos, pero la bendición es que ahora tenemos una iglesia en cada casa, cada familia tiene una iglesia, cada familia se reúne y eso es interesante y es importante que lo haga, que cada familia se reúna en su sala, en su lugar de estancia, se puedan reunir y juntos poder escuchar, por ejemplo, el mensaje de la palabra y juntos, por ejemplo, poder orar y en comunión y adorar a Dios. No hay nada de malo, al contrario, el Señor se mueve en ese lugar. Cubres con la sangre de Cristo tu casa, tu familia, cierras puertas, preguardas tu hogar y de alguna forma el Espíritu Santo obviamente se mueve en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Bendiciones vienen y sentimos la presencia del Señor, escuchamos la palabra de Dios. Por lo tanto, si lo vemos desde esa perspectiva, desde esa órbita, nos da porque los templos están cerrados. Pero no es que Satanás cerró los templos, es que Dios abrió una iglesia en cada familia, en cada casa. Y eso debería de ser, en realidad, la intención o la forma que debemos de retomar ahora y juntos adorar a Dios. Es como entrar nuevamente a ese patrón que la Biblia habla, que no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que estaban en comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que luego sobrevino temor a todas las personas, es decir, uno de los máximos avivamientos de la historia vendrá después de esto, porque la iglesia está siendo multiplicada en los hogares, y ya no solamente en un templo que vienen representantes de familia o familias, sino que en sus casas y en la crisis, en donde Dios saca el mejor olor que tenemos, en la crisis en donde el Señor saca lo mejor que tenemos, estamos adorando en nuestras casas, estamos bendiciendo a Dios, escuchando palabras, tenemos temor, porque el temor viene en la crisis, el temor viene cuando hay problema. Y mucha gente, no me va a dejar mentir, y mucha gente está escuchándome este mensaje, porque de alguna forma u otra están sensibles por esta situación que está pasando. El temor, el miedo a lo que puede pasar, hace que la gente de alguna manera comience a invocar a Dios. Y eso no es malo, porque si mi pueblo se humillare, entonces el Señor sanará nuestra tierra. Así lo dice la palabra. Por lo tanto, sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo no dudo que pronto veremos maravillas, señales, cosas grandes, prodigios. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos es el mismo que sanó hace 2000 años, es el mismo que viene haciendo milagros desde hace 2000 años, es el mismo que viene haciendo cosas maravillosas desde hace 2000 años, y por ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que en él, dice la Biblia, no existe sombra de variación, definitivamente yo estoy seguro que pronto veremos una maravilla del Señor, un milagro del Señor, y el Señor va a disolver. Así como sobrevino ese virus, así como sobrevino esta crisis, así también vendrá el poder de Dios de manera sobrenatural a nuestras vidas, al mundo entero, y el Señor va a sanar nuestras tierras. Por lo tanto, no dudamos que esa perseverancia en la doctrina de la palabra de Dios, esa comunión, va a hacer que venga ese temor y que muchas señales y maravillas se vean. Y así como lo dijo el Salmo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, y al final termina porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Me llama mucho la atención como en Hechos de los Apóstoles también, después de todo esto, y ver que vendían sus propiedades, que eran unidos, que perseveraban unánimes cada día, dice la palabra en el versículo 43, en el templo, y partiendo el pan en las casas. Así como tú me estás escuchando en tu casa, y allá en tu casa tienes una iglesia, dice que partían juntos en su casa el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, porque estamos sensibles con la situación, alabando al Señor en todo tiempo, atendiendo el favor o teniendo el favor con todo el pueblo. Y dice algo que es importante, que allí el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si lo entrelazamos con el Salmo, vemos que allí envía bendición y vida eterna, y dice la Biblia que también de la misma forma en Hechos de los Apóstoles, ahí el Señor cada día iba salvando, iba rescatando los que habían de ser salvos. Por lo tanto, el mensaje es el mismo, y las situaciones, las formas de hacer el mensaje o de transmitir el mensaje ha cambiado. Pero si nosotros lo vemos bajo la perspectiva de lo que Dios quiere hacer, Dios está multiplicando la iglesia en cada una de las casas, y de esa forma luego, posteriormente, cuando esta crisis el Señor nos permita salir y trascender de ella, vendrá la iglesia más poderosa que transmitirá un avivamiento tremendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero.
porque vendrá una iglesia más firme, vendrá una iglesia más unánime, vendrá una iglesia en comunión, vendrá una iglesia que verá maravillas del Señor, y por lo tanto veremos ese milagro, veremos ese avivamiento, porque vendremos más empoderados por la palabra de Dios. Por lo tanto, te incito a aprovechar tu tiempo en tu casa, a verlo bajo la perspectiva que ahora no es solamente tu casa, es casa de Dios. Has abierto las puertas para que allí en tu casa sea un centro de empoderamiento, un cuartel central, un cuartel general, un cuartel en realidad específico donde te estás empoderando para luego posteriormente salir como iglesia y ver, no solamente ver el mayor avivamiento que vendrá, uno de los más grandes avivamientos de toda la historia, sino ser parte de ese avivamiento, en donde veremos la sociedad transformada, en donde veremos personas totalmente transformadas por medio de la palabra de Dios, enfermos ser sanos, pero no solamente eso, sino que veremos una sociedad, un país entero clamando y adorando a Dios, que creo que es lo que se nos viene a nuestro país y espero que al mundo entero. Quiero orar por ti esta hora para que el Señor nos lleve la fuerza, el ánimo, que nunca perdamos la fe, que sigamos perseverantes siempre, unánimes en todo tiempo, en la comunión, siempre adorando a Dios en todo tiempo y escuchando la palabra que nos reconforta, que nos da vida, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Voy a orar por ti para que el Señor cubra a tu familia, para que el Señor cubra tu casa y para que el Señor siempre nos dé la sabiduría adecuada para poder actuar. Oro por ti esta hora. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir un mensaje que nos da vida, que nos da aliento, que nos ayuda a seguir adelante. Gracias porque nos has enseñado que debemos de estar unánimes, juntos, adorando en todo tiempo, con toda oración y ruego, con toda oración y súplica, y a la vez estar unidos, estar juntos en armonía, con armonía y sencillez de corazón, causando una melodía para ti, Señor, agradable, siendo una ofrenda agradable para ti. Oro por cada familia que me está oyendo, por cada persona que me está oyendo, por cada enfermo. Oro para que tu brazo de amor y misericordia y de salud y de sanidad llegue a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que tú bendigas cada familia, les proveas, Señor, de la bendición económica adecuada para que puedan ser sustentados con sus alimentos, Señor, en todo tiempo. Sé que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, y yo profeso que nunca, Señor, faltará nada en nuestras casas. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, declaramos lo que tu palabra dice. Solamente repetimos lo que tu palabra dice, y la sola repetición de tu palabra sabemos con fe que tiene poder. La Biblia dice que tú eres el que levanta muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, estamos seguros que pronto veremos el milagro de la gloria de Dios y que ya se está viendo en nuestras casas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Te invito a que seas parte de nuestras redes sociales y que nos busques en Facebook, en el Instagram, que nos busques en YouTube, que nos busques en Twitter como Peter Hum, o en YouTube como Peter Hum TV. Espero verte por ahí, espero que le pongas manito arriba, que te suscribas, que le pongas la campanita de notificaciones para que puedas escuchar el mensaje de la palabra, que nos sintonices en Facebook también para poder escuchar la palabra de bendición. Dios te bendiga y estamos a la orden. En el nombre de Jesús pronto veremos la luz del día, la luz del Señor. Dios te bendiga.